Muy buenas tardes nuevamente. Llamo su atención para anunciar que iniciamos ahora, o reiniciamos la jornada del día de hoy, la jornada vespertina del 8º Foro Nacional de Turismo, y en esta ocasión con otra sesión de las que podemos llamar sumamente apetecibles, una sesión de trabajo, de discusión, de análisis, que será protagonizada a semejanza de la mesa que tuvimos el día de ayer por personajes, por personas, hombres y mujeres que han tenido una función muy importante, una función de alta dirección en la Secretaría de Turismo, la mayor parte de ellos, en el cargo de subsecretario, que han desempeñado esta función en diferentes momentos y épocas de la Secretaría de Turismo, que han dejado una huella importante gracias a su trabajo profesional y dedicado al servicio del turismo en México, y que hoy están dedicados a otras actividades en las cuales se enriquece su participación, su experiencia adquirida en este sector. Preguntaban que cómo se llamaba la mesa del panel de hoy, y decía uno de los panelistas, Eduardo Barroso, que quizá era la mesa de la tercera edad, pero eso es algo que él comentó. La verdad es que la mesa tiene un nombre tentativo que propone analizar la realidad de la Secretaría de Turismo a la luz de los acontecimientos que todos conocemos, de la realidad que rodea en este momento a la Secretaría, y sobre todo lo más importante es destacar qué es lo que viene después. Tenemos una Secretaría con determinadas características, tenemos una nueva ley general del sector, pero habría que proponer hacia dónde debe conducirse la Secretaría. ¿Qué podría, si es que es pertinente, quitársele o reducírsele a la actual estructura de la Secretaría, o al revés, qué podría agregársele o modificársele para beneficiar y ser más eficientes? Entonces yo tengo el gusto de presentarles muy rápidamente, porque también como nuestro moderador de ayer, licenciado Francisco Madrid, Paco, decía, sería muy extenso y nos podríamos pasar 2 horas aquí hablando de la actividad curricular de todos y cada uno de ellos. Hay una experiencia acumulada muy interesante. Brevemente les podemos decir que 4 de nuestros panelistas han sido, como decía hace un momento, subsecretarios en la Secretaría de Turismo. El licenciado Francisco Madrid Flores, que lo fue con la secretaria Leticia Navarro y con el secretario Rodolfo Elizondo, ahora dedicado a la actividad académica como director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac y a la investigación, y por supuesto un consultor de muchos organismos y entidades dedicadas al turismo. Muchas gracias, Paco Madrid, por tu participación nuevamente en este foro. El licenciado Alejandro Morales Prieto, que también fue subsecretario en la época del licenciado Antonio Enrique Sabiñac, entiendo, y que ahora se dedica a la actividad de consultoría también para empresas, también por la enorme experiencia que adquirió y además abrevando directamente del maestro Antonio Enríquez. Bienvenido, Alejandro. Don Sigfrido Paz Paredes, un referente, el ingeniero Paz Paredes, un referente obligado para entender la historia de Cancún, como pionero en sus primeros años, un ingeniero joven que vino a actuar como contratista y que dejó tal huella que inclusive su nombre lo lleva a uno de los canales que bordean la laguna Nixuté. Ha sido subsecretario de Turismo con la licenciada Silvia Hernández, sin mencionar muchas otras actividades al servicio del sector público, director también general de una aerolínea de Aeroméxico, y hoy también dedicado a la consultoría y a la asesoría, y para muchos es un gurú y un obligado referente para entender la historia de Cancún. Bienvenido, Sigfrido. El licenciado Eduardo Barroso, también subsecretario de Operación de la Sectur, en la época de la licenciada Leticia Navarro, hoy dedicado también durante algunos años director de organismos empresariales turísticos como la Concanaco, la CENET, la consultoría externa, la participación con grandes conglomerados de empresas, y hoy dirigiendo la rama de México, la filial de México de Pullman Tour, una importante empresa de turismo española que ahora se dedica también a promover el turismo de cruceros y que próximamente abrirá nuevas rutas partiendo del estado de Quintana Roo y de Yucatán. Bienvenido, Eduardo. Don Miguel
Torruco Márquez, que fue precursor de la profesionalización de la actividad turística en nuestro país, fundador de universidades, de escuelas de turismo dedicadas a la investigación y a la profesionalización del sector, y que también referente y un nacido participante de todas las mesas y foros de discusión que tienen que ver con el turismo, y hoy presidiendo la Confederación Nacional Turística. Bienvenido, Miguel. Finalmente, entre nuestros panelistas, el diputado Carlos Manuel Joaquín González, un joven político también que ha estado participando con una gran experiencia en diferentes actividades de responsabilidad en el Estado, primero como presidente municipal del municipio de Solidaridad, al que le dio un gran empuje, un gran auge durante su gestión, posteriormente como secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo, cuya gestión concluyó para irse en pos de la candidatura a la Diputación por el Distrito 10, el Distrito 3, perdón, que ganó y que ahora le ha merecido ocupar un escaño, una curul en la Cámara de Diputados y además presidir la Comisión de Turismo en este mismo órgano legislativo de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y bueno, para moderar esta mesa importante también se requiere una gente de tamaño, y estamos hablando de una persona que ha sido colaboradora, al igual que ayer nuestro amigo Paco Madrid lo fue de sus jefes, los entonces secretarios de Turismo. La licenciada Rosario Graham ha sido colaboradora prácticamente de todos los aquí presentes, les conoce, ha sido una parte importante de la operación que tienen cada uno de ellos, que tuvo la responsabilidad de ejercer, y fungió como directora de mejora regulatoria en la Sectur, entre otras funciones, directora de enlace sectorial también en la misma Secretaría de Turismo, y nos va a hacer el favor de fungir como moderadora para darle una hilación y un sentido a la discusión de esta tarde. Entonces yo le agradezco a Rosario que haya aceptado la moderación, y le pido que haga uso del micrófono, tome la palabra, y el panel es suyo. Muchas gracias. Como decía Pepe, es una mesa que me llena de enorme responsabilidad, porque efectivamente todos han sido mis maestros, ahora mis amigos, en otros ámbitos como Miguel Torruco, de los que he aprendido muchísimo, así que todo un reto esta mesa interesante, porque creo que aquí están gente muy importante y pilares de la construcción de la Secretaría de Turismo como institución y de sus diversos componentes, de manera tal que creo que vamos a, además de aprender, una discusión que nos va a permitir contar con elementos para reflexionar si esta institución que hoy está vigente se presenta con las características que necesita el turismo del siglo XXI y de qué manera se pueden aportar nuevas cosas para su reformulación o refundación. En ese sentido, les voy a suplicar a los participantes atentamente, porque sé que todos saben mucho y que seguramente tienen mucho que aportar, que pudiéramos tener una primera intervención, una aproximación hacia el tema. Nuestro tema, como ya comentábamos, es la Sectur, la Secretaría de Turismo, hoy, y cómo se relaciona con los diversos sectores y actores de la vida del turismo, y cómo la vemos en términos de su presencia nacional y en términos de lo que se requiere para conducir la política turística de un país que se precia de llamar prioridad nacional al turismo. En ese sentido, les pediría una primera intervención y después abrir un espacio de preguntas a partir de los diferentes componentes que vayamos analizando y que construyeron la Secretaría. Primeramente, y creo que debo resaltar el interés de ver una visión más integral, porque tenemos al Poder Legislativo, al sector privado, y finalmente hablamos de eso, de una política de Estado. Y en ese sentido le pediría yo al diputado Joaquín si quiere comenzar hablando de esta visión. Gracias, Rosario. Antes que nada, pues un agradecimiento y una felicitación a Fernando y a todo el comité organizador del foro. Creo que es ya hoy una
un lugar muy importante dentro de la planeación turística que durante cada año se tiene, y en esta 8ª edición seguramente lo es y lo será también. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Y bueno, pues la Secretaría de Turismo ha sido durante el último año uno de los temas más hablados, más leídos, más escritos, y eso pues derivado de su posible desaparición el año anterior, derivado también de la iniciativa que el gobierno federal había propuesto de incluirla o llevarla en conjunto con la Secretaría de Economía. Los argumentos que ahí tenían y que se escuchaban era que no estaba siendo lo totalmente eficiente que debe de ser, que no consideraba de ninguna forma a los prestadores de servicio, ni integraba tampoco los diferentes mercados turísticos, ni los diferentes conceptos turísticos que se tenían. Y bueno, esta posición que la Secretaría tomó hizo también que la industria turística tuviera pues los primeros planos en prácticamente todos los medios durante el 2009, durante fines de 2009. Logró algo que tal vez no se había logrado, esta posible desaparición, que es la unidad. Buscar que prácticamente todos los sectores que integran la industria turística tengan la posibilidad de reunirse y de hablar el mismo idioma. Y la idea debe de permanecer porque es una cabeza de sector, una institución que ha venido dándose y creándose desde hace muchos años, tiene más de 100 años, me decían, que venía o que viene dándose la posibilidad de que el turismo tenga esa cabeza de sector y que de un plumazo pues desaparezca y te incorpore a toda a todo lo que es la economía de México, pues le quitaba de alguna manera presencia e importancia. Creo que hoy la Secretaría permanece, eso es tal vez el punto más importante de lo que ha ocurrido durante el último año, permanece ahí, se consiguió obtener y regresarle la mayor parte del presupuesto que inicialmente venía totalmente en contra para el sector, 1,000 millones de pesos menos que el año pasado, que no iban y que no eran eliminados de la parte operativa, sino que era quitado de la parte de inversión que tenía el país, a los estados y a los municipios, que pudo regresar ese monto al sector y que hoy permite que la Secretaría tenga esa movilidad presupuestal que aunque es limitada, lo ha sido durante muchos años, pero por lo menos que permanezca con las mismas cantidades de dinero que ha tenido anteriormente. Hoy aparece la nueva Ley General de Turismo, junio del año pasado, inicia, y esta ley fortalece a la Secretaría, por lo menos da opciones para que la Secretaría sea más fuerte, para que tenga los dientes, mucho de lo que se hablaba ayer en la reunión de los señores exsecretarios de Turismo, donde decían, algunos hablaban de desregularizar, de quitar tantas reglas y tantas fuerzas que le dan alrededor al turismo y que se permita que sea más libre ese crecimiento turístico, pero al mismo tiempo darle las fortalezas y la forma de poder participar realmente en el sector. Yo veo a la Secretaría como debería de ser, una Secretaría que está inclusive por encima de las demás, una Secretaría que de alguna manera genere y jale los hilos de todas las demás secretarías que tienen que ver directamente con el sector. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por supuesto, que tendría que estar participando en ella, la Secretaría de Medio Ambiente y otras tantas que tienen que ver directamente con el sector turístico. México hoy es un país de turismo y debería ser un país turístico. Y si queremos que sea un país turístico, la Secretaría debe tener toda esa fortaleza y esa fuerza
que la propia ley hoy le genera o le da la posibilidad de tener, y que permita además ser ese sector, esa industria que devuelva algo de la economía a México que hoy ha perdido derivado de la baja en la producción petrolera, y que además permita también que sea un factor que lleve la posibilidad de crecimiento económico y generación de empleo que tanto se requiere en México. Así que eso debería de ser la Secretaría y es de lo que tenemos que trabajar. Hoy en la Comisión de Turismo, aquí están mis compañeros, tenemos esa idea, la idea de poder ayudar en la legislación, en la reglamentación, en la búsqueda de que la Secretaría tenga esos dientes que permitan realmente darle la fortaleza como cabeza del sector a ese sector que todos queremos que sea uno de los más importantes del país. Yo quisiera retomar este análisis, esta reflexión desde la Secretaría, ver el turismo desde la Secretaría. Quizás eso es parte de lo que habría que ampliar el concepto. Si queremos hablar realmente de turismo, prioridad nacional, una política de Estado, ¿cómo incluso trascender, no, Miguel? No sé, desde la perspectiva del sector privado, del sector académico, ¿cómo ver a esta Secretaría más allá de una instancia de promoción o de planeación? Finalmente, siempre ha existido el tema de si la Secretaría no tiene suficientes dientes o no tiene suficientes herramientas, pero bueno, eso también trae aparejado una serie de responsabilidades y retos y de estructuras que a lo mejor la Secretaría no cuenta. No hay Secretaría de Estado en este momento que no tenga facultades y atribuciones vinculativas para ejercer su tarea. Más allá de la parte de la promoción en cada uno de esos sectores. Yo diría, ¿cómo ve este sector a esta Secretaría si regularmente pareciera que solo la circunscribimos al tema de la promoción o de la planeación? Si vemos desde la primera ley de cuando se crea la Secretaría en 1974 y desde los primeros ordenamientos, eran ordenamientos realmente reguladores del sector, ampliamente reguladores del sector en esa etapa de su creación. Y a veces oímos voces que hablan de que la Secretaría debería tener más dientes, ¿para qué? Quizás ese sería el cuestionamiento, ¿para qué y en qué sentido aplicar estas herramientas? Porque ya tuvo su etapa de enorme regulación, tuvo su etapa de subregulación, ¿y en qué momento nos encontramos? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias Fernando por esta invitación. Qué grato es convivir con quienes a lo largo de mis 40 años en el turismo he visto, unos maestros, otros más jóvenes, aunque tú eres mayor que yo también. Y sí quiero comentarles que, en primer lugar, si estamos en el marco del 40 aniversario, se me haría injusto no rendirle un homenaje a quien fue el que realmente fusionó Infratur y Fogatur, el que creó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el primer secretario de Turismo de una secretaría que era pues prácticamente ágil, bueno, fue Julio Hirfield, luego Rosell, luego ya don Antonio, el único secretario que ha sido subsecretario también y que pues finalmente pues fue el estratega de Cancún, que cumple 40 años. Con don Antonio Enríquez me honré en ser director general de normatividad y capacitación. Entonces, en este marco de 40 aniversario yo creo que es justo y los invito a ponerse de pie y darle un minuto de aplausos a don Antonio Enríquez. Y como dice el dicho, sobre el muerto las coronas. Y antes de hablar de Sectur, pues hay que hablar de cómo está la estadística, porque los números no mienten. Sectur en 35 años han desfilado Julio Hirfield Almada, Rosell de la Lama, Rosaluz Alegría, Antonio Enríquez Aviñá, Carlos Jan González, Pedro Joaquín Codwell, Jesús Silva Herzog, Silvia Hernández Márquez, Óscar Espinosa Villarreal, Héctor Flores Santana, encargado de despacho, Leticia Navarro, Rodolfo Elizondo y quien próximamente estará en el cargo.
13 titulares de Sectur que promedian una estadía de 2 años, 8 meses en el cargo. Generalmente, cuando no están vinculados a la actividad turística, se tiene un año de aprendizaje. Fonatur, la problemática ha sido similar. Antonio Enrique Sabiñac, Romárico Arroyo, Marroquín, José Antonio Murillo, Miguel Ángel Reta, Mario Moya Palencia, Kemil Risk, José Luis Vives, Pedro Joaquín Codwell, Enrique del Val, Jaques Rubosinski, Mario Ramón Beteta, Emilio Gamboa Patrón, Alfredo del Mazo, John McCarthy y Miguel Gómez Mon. 15 titulares de Fonatur en 35 años que promedian 2 años, 4 meses. Materia de promoción turística, tomando en cuenta que el 14 de mayo muere don Miguel Alemán, quien había estado al mando del Consejo Nacional de Turismo, creado por primera vez por Lázaro Cárdenas, y que, como es costumbre no dar continuidad, desaparece, y luego lo vuelve a crear Lázaro Cárdenas, ahí López Mateos designa en forma vitalicia a don Miguel Alemán. Al morir don Miguel Alemán, las facultades del área de promoción pasan a la Secretaría de Turismo como subsecretaría de promoción. Quiere decir que el área de comercializar al país, desde 1984 han desfilado Guillermo Grimm, Ezequiel Padilla, Carlos Torres Manso, Carlos Camacho Gaos, Bruno Kinley, Francisco Javier Alejo, Ricardo Ampudia Malacara, Javier Vega Camargo, pieza clave en la creación del Consejo de Promoción Turística, que es sustituido por María Elena Mancha, Fernando Ortiz, Francisco Ortiz, Magdalena Carral, Francisco López Mena, Oscar Fitch y quien próximamente lo sustituya. 26 años, de 1984 al 2010, han ocupado esa posición 14 titulares, 1 año, 10 meses en promedio cada cargo. Como dice el programa de televisión, aunque usted no lo crea. ¿Cuál ha sido el saldo? El saldo de la falta de continuidad histórica, y discúlpenme si hablo así, pero en la vida hay que ser propositivos, hay que hablar de fondo dónde está la problemática, porque si nada más hablamos que somos perfectos, seguiremos perdiendo en todas las áreas de la economía posicionamiento. México se ubicó en el 10º lugar en captación de turismo con 22.400.000 viajeros en el 2008. A simple vista suena excelente, pero analicemos a detalle. 21.360.000 turistas en el 2009, 9.6 millones de turismo fronterizo, que ellos tienen un gasto per cápita de $63.70. 11.800.000 se internan, 4 millones que son mexicoamericanos que no pernoctan en hotel, se van a sus casas, casas de familiares y rancherías. 5 millones van a 6 plazas. ¿Cuáles son? Aquí Cancún, Playa del Carmen, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Cabos y Ciudad de México. Sí, posteriormente 4 millones se dividen entre 129 plazas restantes y que nos da 31 millones por plaza. Ocupamos el 18º sitio en captación de divisas, recordando que en 1994 ocupábamos la 9ª posición, que es como realmente se mide la potencialidad de una nación por las divisas. ¿Qué quiere decir? Que en tan solo 16 años hemos retrocedido 7 posiciones, lo que significa una pérdida de posicionamiento en el ámbito internacional. Vienen más, pero gastan menos. El lugar número 34 en gasto per cápita, lo que quiere decir que hay 33 países por arriba de nosotros, de los cuales sus gobiernos y su sector privado no han tenido mayor creatividad. Tenemos que tener mayor creatividad en concebir, integrar y comercializar el producto turístico. Y obviamente en los estados de la República las posiciones van desde secretarios, subsecretarios de Desarrollo Económico Turístico, secretarios de Fomento Económico Turístico, secretario de Turismo Estatal, coordinaciones de turismo o dirección de turismo de los estados. Es decir, falta continuidad de acciones y si hemos perdido posicionamiento es porque no estamos respondiendo a los gustos, tendencias. Las naciones que mejor preserven su medio ambiente, conserven identidad histórica y cultural, son los que van a participar en el desarrollo del turismo. Quien esté fuera de ese concepto
está perdido para los próximos años. Si nosotros dependemos del Caribe, la Organización Mundial de Turismo ya dijo que en los próximos 15 años va a haber una contracción de un 15 a un 20% por el calentamiento global. O modificamos la política turística o seguiremos cayendo paso a paso. El paso al 18avo fue antes del 2009, antes del drama, antes de lo que prácticamente muchos pueden decir es que perdimos el año pasado porque la crisis económica nacional, la internacional, que la influenza y que la percepción de inseguridad. Lo que pasa es que, como dice el eslogan restaurantero, camarón que se duerme, amanece en ensalada. Nos tenemos que poner las pilas y eso es parte del inicio de esta mesa en la cual vamos a participar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Con esas ideas quisiera yo retomar con la intervención de Eduardo Barroso, ¿no? El panel habla de sector que dejar, que cambiar, que proponer para construir hacia adelante. Si parte de los retos, como los acaba de señalar acá Miguel, son o bien falta de competitividad, la parte de la creación y la construcción de un mejor producto turístico que nos permita tener un mejor posicionamiento, si lo que tenemos que aprender es adaptarnos a las nuevas tendencias, ¿cuál es el papel entonces de la Secretaría de Turismo desde el punto de vista de todos estos elementos que por lo menos pudiéramos reflexionar que no necesariamente ni son todos responsabilidad de la Secretaría, ni mucho menos son todos o caen en el ámbito de competencia de esta institución? ¿Y de qué manera esta institución puede justo ser este actor que coordine este esfuerzo con herramientas o sin ellas, porque hoy trabaja a base de su capacidad de gestión política, de su capacidad de negociación? No sé, Eduardo, si quisieras intervenir. Es que en su época no existían. Gracias, profesor. Muchas gracias, Rosario. Muy buenas tardes a todos. Antes que todo, Fernando, muchísimas gracias. Pues de veras es un honor, un gusto estar en esta mesa con tan queridos amigos y compañeros de trabajo. El día de ayer, escuchando a los secretarios, y hoy al ver a este grupo de amigos que hemos ocupado una posición similar, me hacía yo una reflexión. No me queda la menor duda que en la mayor parte de los casos todos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos puesto nuestra mejor voluntad para trabajar en favor del turismo y en favor de México. Pero evidentemente, si bien el esfuerzo hemos avanzado en algunas cosas, evidentemente falta mucho por hacer. Como este panel dice, ¿qué cambiar? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos mejor? Y no me queda la menor duda tampoco que podríamos hacer el doble del esfuerzo todos nosotros y podemos ayudarnos con el equipo muy profesional de la Secretaría de Turismo, pero solos no podemos avanzar. ¿Qué cambiar? Se requiere sin duda, y ayer se decía, una visión de Estado para el turismo. Debemos de olvidarnos de buscar tener una política turística sólida y fuerte. Tenemos que buscar que al más alto nivel del gobierno federal, que en el Congreso, se pueda trabajar sobre una política de Estado, una política integral, vinculante, que le dé al sector turismo más que dientes, capacidad de armonización con otros sectores, con el medio ambiente, con aduanas, con migración, con hacienda, con comunicaciones y transportes. Necesitamos, pues, un cambio radical de visión para generar realmente una política de Estado para el turismo. Ayer también hablaba don Enrique Fernández Hurtado, Ernesto Fernández Hurtado, que realmente me pareció una cosa muy interesante. Y creo que nos debe mover esa reflexión que él hacía para decir, el turismo no es un fin, el turismo es un medio. Y debemos trabajar también esa política de Estado pensando que el turismo es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para generar desarrollo económico, un medio para provocar desarrollo social. Siempre hemos hablado de cuántos turistas trajimos, si fueron muchos, si fueron extranjeros, si fueron canadienses, de dónde vinieron. Yo creo que la meta no es esa. Si tenemos una visión de Estado, lo que deberemos estar viendo es cómo a través de proyectos tan importantes como es hoy Cancún, se ha logrado generar derrama económica, atraer inversiones, generar recaudación fiscal, generar empleos. En fin, lo que quiero decir es, tenemos que regresar a una visión de ver al turismo como un medio, en donde las metas que busquemos sea
metas de carácter social y metas de desarrollo económico, de la actividad económica. En donde también, como ayer decía la secretaria Leticia Navarro, tengamos una planeación de largo plazo y una planeación integral. Creo yo que en este tema también los empresarios tienen un papel muy importante que jugar. Me queda claro que el sector turismo, la Secretaría de Turismo, es un ente coadyuvante de la actividad, pero realmente la actividad turística está en manos de los empresarios, por lo que quizá la convocatoria sería, y ayer se hacía de alguna forma ya, a que esa política de Estado, si bien debe surgir del Estado, debe salir o debe surgir en plena armonía con el sector privado. Porque son ustedes, señores empresarios, quienes finalmente son los que van a generar la inversión necesaria para desarrollar infraestructura, para desarrollar servicios turísticos, apoyados desde luego en una política turística. De no avanzar de manera integral, de avanzar como Estado, de nada servirá seguir tratando de remar desde la corriente, solos, en un mundo muy grande que es el mundo de la política turística. Y si eso le pasa a nivel federal a la Secretaría de Turismo, en los gobiernos de los estados eso se multiplica. Porque a pesar de tener estados de plena vocación turística y tener su Secretaría de Turismo, en muchos casos ese sector tampoco es valorado. Requerimos pues, y con eso finalizo esta primera parte de mi intervención, diciendo que requerimos urgentemente un cambio de visión, necesitamos dejar la política turística, tener una política de Estado, de la mano con el sector empresarial, de la mano con los estados y de la mano con los municipios. Muchas gracias. Bueno, intervendría ahora una gente que es un pilar del turismo, por supuesto, en el país, que es el ingeniero Sigfrido Paz Paredes, maestro de muchos, por supuesto, amigo, compañero. Yo, por lo menos, ingeniero, tengo que decirlo públicamente, le aprendí buena parte de lo que hoy sé y muchas gracias por ello. Quizás acá retomar esto. Yo recuerdo, y retomando también las palabras de Eduardo Barroso, no importa que a lo mejor reestructuremos, generemos un nuevo reglamento interior y entonces ahora de ser 1,000 funcionarios sean 1,500 funcionarios y lo que falta es que a lo mejor haya 3 áreas más para la facilitación o 4 más para la planeación. Parecería que ese esfuerzo que todos hemos puesto en esta institución no es suficiente. No es suficiente. Han habido 5 planes para la mejora regulatoria, 5 para la desregulación, regresamos a la simplificación administrativa, ahora el tema es calidad, entonces generamos normas, pero al parecer siempre el canal es incompleto. Quizás con esta visión y con toda la experiencia que usted tiene, ¿qué transformar? Porque a lo mejor aquí valdría la pena en la reflexión si esta Secretaría de Turismo habría que tomar otro sentido en términos de esta coordinación efectiva. Cuando otra dependencia de la Federación toma una decisión vinculativa, no hay quien cuestione este acto de autoridad y las decisiones desde donde se coloca una carretera, pero también las decisiones que tienen que ver con la materia fiscal, pero también las decisiones que tienen que ver con la parte de la cultura. ¿Cómo, ingeniero, entender este proceso y saber si efectivamente esta institución como está, es los siguientes pasos o es lo que necesitamos para seguir adelante? Bueno, el problema, quisiera yo reflexionar un poquito. Logramos salvar a la Secretaría de Turismo como institución y aquí nos ha planteado muy claramente el amigo Miguel que esa institución cuando es manejada por gente que cambia cada rato no funciona tanto, ¿no? Sin embargo, mi planteamiento después de escuchar a los señores exsecretarios de Turismo y a Fernández Hurtado ayer, sería una reflexión que pasarles a ustedes. La Secretaría de Turismo es una Secretaría de Estado y una Secretaría de Estado es un instrumento para conducir y aplicar una política de Estado. Para eso tiene que tener herramientas. Ahora bien, ¿de dónde salió la Secretaría de Turismo o cuándo hubo una política turística de Estado? Creo que es importante, porque la Secretaría de Turismo nació hace 25 años, en 1974. ¿Qué había pasado de 1970 a 74?
que fue conveniente crear una Secretaría de Estado. Pues pasó lo siguiente: el gobierno federal, a través del presidente Díaz Ordaz y el director del Banco de México, decidieron que había que impulsar la actividad económica del país y la captación de divisas porque había un problema económico, y que de todas las actividades que revisaron, el turismo era la más rápida para hacer varias cosas. Primero, para crear empleos. Segundo, para crear una actividad económica global. Tercero, por la infraestructura que se necesitaba en regiones que tenían muy pocas condiciones para otra cosa. No eran mineras, no eran petroleras, no eran agrícolas. O sea, que esas eran ventajas. Y por lo tanto se decidió que el turismo era una política de Estado, su promoción, para mejorar las condiciones económicas de los mexicanos. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, eso, ¿cómo se hace? Bueno, mejorando los centros turísticos existentes. Se creó el Fideicomiso Acapulco. Todos los organismos federales que operaban en Acapulco, obviamente unos contra otros, se unificaron para crear un solo fideicomiso que logró elevar las condiciones de Acapulco. ¿Qué pasó en Puerto Vallarta? Puerto Vallarta tenía mucha fama, pero no podía construirse porque era ejidal. Se expropiaron los terrenos de la ciudad de Puerto Vallarta, se creó el fideicomiso de Puerto Vallarta y se nombró al licenciado Eladio Ramírez como presidente del comité técnico para titularle a los privados los terrenos de Puerto Vallarta y se pudieran hacer hoteles. Se resolvió el problema de Puerto Vallarta. ¿Qué más se hizo? ¿Cuáles son los estados de la República más amolados? Los más amolados son Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, que es una desgracia, y Baja California Sur. Bueno, allí vamos a poner centros turísticos integrales que logren crear empleo y desarrollo. ¿Por qué empezaron con Quintana Roo? Porque Quintana Roo no solo estaba amolado, sino que estaba en Yucatán, que en ese momento se lo había llevado el diablo por la caída de los precios del enequén. Había cientos de miles de desempleados en Yucatán. Entonces se creó un centro turístico en Cancún, como se creó en Ixtapa, otro en Los Cabos y otro en Huatulco. ¿Para qué? Para poder desarrollar el turismo. Hoy hubo una discusión se me hizo muy tonta con Fonatur sobre que no construían nada porque no había terrenos para Fonatur. ¿Cómo se consiguieron los terrenos de Cancún y de Ixtapa? En el caso de Cancún, el Banco de México mandó un abogado que vivió en las mujeres año y medio y compró a 200 propietarios terreno por terreno y los juntó sin expropiar nada. En Ixtapa, que había 3 ejidos, mandó otro abogado que les expropió a los 3 sus terrenos, se los pagó y los juntó. O sea, era voluntad de hacerlo. Lo importante no era cómo se hacía, sino hacerlo. Ahora bien, ¿qué más hizo el Banco de México? Compró los terrenos, hizo un proyecto, le metió la infraestructura al aeropuerto, a la ciudad y a la zona turística, y luego cambió las reglas del juego financiero para darle crédito a todo el que quisiera. Le aportaban los terrenos y le daban crédito hasta por el 75% de la inversión a una tasa del 9% a 15 años con 3 de gracia. Ese fue el milagro de Cancún, así todo el mundo invirtió. ¿Por qué me están dando como inversionista? Lo que no me dan ahorita. Un terreno con urbanización, un terreno con tenencia en la tierra clara y un terreno con un uso del suelo claro. No tengo que ir a Semarnat a ver si hay tal o cual cantidad de plantitas. No, ya me lo daban y me decían, se pueden hacer 3 pisos de tanto y de tanto punto. Una cosa rarísima, ¿verdad? Pero además me prestaban para hacerlo. Y me prestaban a tasa fija y me daban 3 años para construir y empezar a andar sin tener que pagar interés. Es obvio que esa es la forma de desarrollar un centro turístico. Y eso lo dijo Fernández Hurtado. Cuando se quieren hacer las cosas hay que tener decisión, porque la decisión del Banco de México fue y lo hago. ¿Qué pasó? No, pues que los aviones no pueden venir. Pues hay que cambiar la política aérea y poner a Fonatur abierto a cualquiera que pueda operar, a Cancún, perdón. Y eso fue lo que sucedió. Hasta la fecha, al aeropuerto de Cancún, cualquier línea aérea mexicana puede volar desde cualquier punto. No necesita una conexión, una concesión. Lo mismo pasó internacionalmente. Entonces ahí está. ¿Qué más pasó? Que
que los extranjeros no pueden invertir porque la Constitución dice que las costas no pueden invertir. Eso viene del siglo pasado, cuando nos entraban por las costas, como por Veracruz, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? El licenciado Echeverría dijo, vamos a inventar el fideicomiso turístico, que los extranjeros puedan comprarlo, gozarlo a nombre de un banco. Se acabó el problema. A todo ese conjunto de cosas se le llama una política turística. Es evitar los cuellos de botella, romperlos y promover la promoción. ¿Qué fue lo que pasó en México? Bueno, que surgieron 5 centros turísticos, que se levantó Acapulco, que se levantó Puerto Vallarta, que se duplicó la oferta turística, que Fonatur financió 300,000 cuartos de hotel y que México empezó a ser uno de los 10 grandes centros turísticos del mundo. Eso fue lo que pasó. Una política turística que la lanzó, la arrancó Díaz Ordaz, la lanzó Echeverría, la mantuvo López Portillo y Miguel de la Madrid, y después se le olvidó a todo el mundo. En este momento, por eso se creó una Secretaría de Turismo, por eso se creó Fonatur. Fonatur se creó 3 años después de Cancún. Se juntaron Infratur, que fue la infraestructura, con Fogatur, que era el financiero, para hacer un solo organismo, Fonatur, que era el que financiaba y construía. Y se construyó la Secretaría de Turismo para desaparecer el Departamento de Turismo. Y más tarde se canceló ese chipote que era el Consejo Nacional de Turismo del licenciado Alemán y se le trajo para que fuera parte de la Secretaría y tuviera todos sus instrumentos. La Secretaría para poder lidiar con otras secretarías de Estado. Fonatur para poder construir y financiar, el Consejo o la promoción para poder promover. Esos eran los instrumentos de la Secretaría, además de la propia ley. Ese fue como nació, para eso nació y para eso se hizo la ley, la Secretaría y lo demás. Ven, muchos años después nos encontramos en una situación en que el Ejecutivo Federal decidió cancelar la Secretaría y los diputados le dijeron que no. Entonces, ¿qué ha sucedido de entonces a la fecha? Primero, el secretario de Turismo ya no se aparece en ninguna parte, anda por ahí en las elecciones de Durango. Segundo, el director de Fonatur ya no viene a presentar sus proyectos, viene un subdirector de Fonatur a este foro. Tercero, los recursos, el director del Consejo Nacional de Turismo ya renunció, ya se fue. Cuarto, el dinero que tenía el Consejo Nacional de Turismo ya desapareció, se fue a Los Pinos, desde ahí se va a hacer la promoción de la imagen nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una embarcación en desmantelamiento. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Si a eso queremos referirnos, como esta es la Secretaría, ¿qué podemos hacer por ella? Bueno, podemos hacer un requiem por una Secretaría. Un requiem. Porque el problema va más allá. No podemos hacer una política de Estado si el Estado no está interesado en el turismo. No puede haber una política turística. Pero lo curioso y lo que comentábamos con los exsecretarios es, este es un México muy difícil el que vivimos ahorita. Es un México en el cual el petróleo, manejamos mal la riqueza petrolera, lo hicimos lo que sea, pero se nos está acabando y cada vez nos ayuda menos. Las manufacturas que las lanzamos también en la época de Salinas, que volvimos exportadores, sobre todo la industria automotriz, está demasiado ligada a la economía norteamericana. Y si esta no mejora rápido, nos vamos a seguir quedando con manufacturas. El problema de los braceros que están allá y que son los primeros a los que te quitan la chamba, nos está quitando la recepción de remesas de los braceros. Solo nos queda el turismo. ¿Y el turismo qué le pasa? Bueno, le pasa cosas como que la Profepa es capaz de clausurar un hotel en plena temporada turística porque no maneja la norma de Profepa que se hizo después de que el hotel se construyó. Pero bueno, esas cosas están pasando, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible? O se modifica una ley de vida silvestre y se dice no se puede tocar el manglar, en lugar de decir cómo se debe tocar el manglar, como dicen todas las leyes de todos los demás países. Aquí dice no, punto. Y eso para las inversiones. ¿Qué está pasando? Estamos pasando con un desconocimiento absoluto del turismo, que es realmente el instrumento económico del gobierno mexicano, del Estado mexicano.
capaz de luchar en este momento por la creación de empleos y luchar contra la pobreza. ¿Cómo le vamos a hacer, no digo yo, para mejorar la Secretaría de Turismo y que los dientes y que lo demás allá? No, no, no. ¿Cómo le vamos a hacer para que todos estemos conscientes de la importancia del turismo y podamos tener una política de Estado? Ese es, yo creo, donde está el problema fundamental. Muchas gracias, ingeniero. Alejandro, quisiera retomar un tema que parece que está en la conversación de todos. Parece que el tema del turismo, pues evidentemente es más allá de la Secretaría de Turismo, que no se resuelve en esta instancia, que si hablamos de una política de Estado implica a lo mejor una reforma de otra índole, y que como, dado que es el panel, este instrumento que es la Secretaría o esta instancia que aplica una política pública, pero que además tiene que tener regulaciones y normas y vínculos que generen esta certeza y esta seguridad en la operación, ¿cómo transformar esto? O habría que replantear incluso a otro nivel esta institución, ¿no? Hay quienes hablan de que a lo mejor más allá de la Secretaría hay que crear un nuevo concepto de manera que se entienda que la actividad turística no solamente está asociada a desarrollo económico, sino es parte de la vida, de la cultura, de una posibilidad para generar una relación social distinta que va más allá de solo asociarlo a un concepto. Porque si nos quedamos en el tema de que se trata solo de asociarlo a desarrollo económico, a lo mejor caemos en el argumento de que una secretaría, como es la Secretaría de Economía, puede hacer frente a la actividad, ¿no? ¿Cómo abordar el tema una vez más de la Secretaría? Sin como señala el ingeniero el Requiem, pero bueno, ciertamente, ¿no? Antes había una estructura mucho más poderosa, la Secretaría cada día es más pequeña, tiene menos personal, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿será la Secretaría como está hoy la que nos permite enfrentar este reto? Gracias. Fernando, muchas gracias por la invitación. Y como de costumbre cometí el error de sentarme cerca de Sigfrido, porque después de Sigfrido, que siempre se lleva las palmas porque tiene una chispa, pues es muy difícil empezar a hablar de un tema que para él es como navegar. Y me recuerdo todavía aquella ocasión cuando estuvimos aquí, cuando cerramos la campaña de López Portillo, que de improviso Sigfrido tomó el micrófono y empezó a hablar de las cifras alegres del Banco de México, como ahorita lo hizo mi querido profesor Torruco, ¿no? Yo creo que, ya tratando de centrarme en el tema y tomando en cuenta que pues todos hemos tenido una participación, y coincido con Lalo, yo creo que los aquí presentes hemos sido fervientes servidores públicos, porque todos creo que depositamos lo mejor de nosotros para salir adelante. Pero nos tocaron diferentes circunstancias. Yo retomo también las palabras de Miguel en el sentido de la poca continuidad que se le ha dado tanto a la Secretaría de Turismo como a Fonatur como a la parte de promoción, porque evidentemente es una manifestación de un mal momento por el que se pasó para cada uno de los funcionarios, porque eran muy transitorias estas operaciones, ¿no? Y yo creo que aquí la reflexión que hace Sigfrido me lleva también a considerar qué ha pasado, ¿no? Y retomo lo que pues para nosotros ha sido un maestro de siempre, de Fernández Hurtado, en donde en muchas ocasiones lo hemos oído hablar, y con qué decisión tomaba y hacía las cosas, ¿no? Y en la época de él fue cuando se creó el Fondo de Exportaciones, el Fideicomiso de Exportaciones, el FIRA y muchos otros instrumentos, Infonavit con Silva Gerson, y fue realmente una época brillante para el desarrollo no solo del turismo en el país, ¿no? Yo creo que en ese momento la banca central jugaba un papel muy importante a través del encaje. Conducía la política de desarrollo de cada una de las ramas de la actividad económica y jugó un papel, repito, preponderante y de una importancia muy alta. Yo creo que esa mística con la que se operó en esos años tristemente se ha perdido, y yo creo que tenemos todos aquí presentes lo que ha sucedido en los últimos días, en los últimos meses, en donde hay una declaración de que se va a cancelar la Secretaría de Turismo,
Después hay una reacción del sector privado en donde dicen, bueno, ¿cómo vas a cancelar una secretaría que al final de cuentas ni la vas a cancelar? Vas a mandar la mitad a un lado, vas a mandar la mitad a otro lado, y para quitar nada más a un puesto de un secretario, pues como que se ve poco esfuerzo, ¿no? Después viene esta indefinición del actual secretario, en donde él anunció que se retiraba, y todo esto genera un malestar, ¿no? Y yo creo que aquí lo que también mencionaba Sigfrido, cuando ves esto y ves que todo se está volviendo bajo el nuevo esquema de desarrollo económico en el mundo globalizado, en donde todo debe ser rentable, de acuerdo con lo que se invierte, de acuerdo con lo que se gasta, tienes que tener una rentabilidad adecuada. Si ese mundo lo llevo al mundo que hablaba Sigfrido, en donde lo que importaba no era lo que se iba a gastar, sino los empleos que se iban a generar, las divisas que se iban a captar y el desarrollo regional que se iba a lograr. Yo creo que el costo sombra, como yo lo conocí en aquel tiempo, ese costo se perdió. O sea, esa medida de ver cómo funcionaban las cosas se perdió. Ahorita estamos muy empeñados simplemente en que sea rentable. Y ahorita nos encontramos con que yo diría, que ya casi para terminar, que veo dos escenarios. Uno, en donde la Secretaría de Turismo realmente tiene poca influencia en la coordinación con las otras dependencias federales, ¿no? Y le comentaba a Paco que cuando ha visto que la Secretaría de Turismo pueda imponerle a la Secretaría de Comunicaciones que exista un vuelo, ¿no? Pues dice Paco que solo cuando lo paga la Secretaría, ¿no? Y cuando la Semarnat marca 10 cuartos por hectárea como desarrollo, pues yo quiero ver cómo le hacen para que sea rentable con 10 cuartos de desarrollo, de 10 cuartos por hectárea, para hacer un desarrollo que realmente sea sustentable, ¿no? Y puede ser sustentable porque está conservando la naturaleza, pero yo creo que le ha faltado capacidad para entrar en ese tema y poner las condiciones con las cuales se puede hacer un desarrollo sustentable en donde se vean ese tipo de condiciones. Y ese escenario actual lo comparo con el escenario de principios de la Secretaría y veo algo totalmente diferente. Había una Secretaría que tenía perfectamente bien alineado las campañas de promoción, la parte de infraestructura para desarrollo turístico, la parte del crédito. O sea, yo creo que son dos escenarios perfectamente claros, ¿no? El que tiene la Secretaría hacia las demás dependencias federales y el que tiene como misión para alinear a todos los actores que participan en el desarrollo del turismo como una actividad importante. Muchas gracias, Alejandro. Y para continuar con esta reflexión, yo le pediría a Paco, Francisco Madrid, de esta visión que él ha mencionado mucho en muchos foros sobre trascender del concepto tradicional de turismo frente a las otras secretarías o las dependencias. Yo les diría que el artículo que regula la posibilidad de la coordinación entre secretarías, prácticamente la redacción es exactamente la misma desde la primera ley de turismo. Es decir, me parece que entonces como ordenamiento normativo la facultad ha estado allí, la han ejercido de manera distinta. Ya mencionaba el ingeniero Paz Paredes el tema de que había cómo importar en el turismo si el Estado no se involucra en esta dinámica de darle el valor que ésta tiene. Pero más allá entonces de una disposición normativa o de la propia estructura, estaría entendiendo que es esta parte de la voluntad eficiente de la política pública para poder, digamos, concretar este esfuerzo. Porque le diría, la parte de coordinación ha estado en los mismos términos desde la primera ley de turismo. Y cuando se habla de que la Semarnat nadie puede cambiar sus criterios, bueno, es que ella tiene facultades para hacerlo, cosa que no tiene la Secretaría. Que además son una serie de disposiciones que no están en la Ley General de Turismo, sino en las otras leyes que acompañan el desarrollo del turismo, ¿no? No sé si pudieras abordar un poco sobre esto, Paco, desde ese punto de vista. Con mucho gusto, Rosario. Muy buenas tardes. Fernando, gracias por invitarme al panel. Es un placer estar aquí con muchos amigos, maestros. Yo cuando escucho lo que se va diciendo en el panel, la verdad es que no puedo dejar de recordar lo que dice un amigo mío. Él tiene un dicho
que aplica muy bien para estos casos, ¿no? Se llama Felipe González, es español, y no era el presidente, es Felipe González Abad. Felipe dice que a muchas personas, ¿no?, la vida se les puede ir haciendo trampa jugando solitario, ¿no? Y me parece que aquí, en este país, con mucha frecuencia entramos un poco en esta lógica. Es el país que organiza una elección, que jugamos todos esa elección y los que pierden no aceptan el resultado de la elección. Es el país en donde el partido al que le es desconocido, su presidente, se alía con quien lo desconoce. Es el país en donde el turismo es una prioridad nacional y se propone la desaparición de la Secretaría de Turismo. Podría dar muchos más ejemplos, ¿no? Pero es que los escucho y pienso que en el fondo lo que nos hace falta es una sacudida, como fue una sacudida lo que pasó allá en el año 1970, un poco antes. Escucho reiteradamente y comparto, por supuesto, este asunto de la política de Estado. Pero la política de Estado, según yo entiendo, no es una política de gobierno. Y me parece que hay un matiz muy importante. En tanto la sociedad no asuma un papel más activo, me parece que las cosas van a seguir siendo, digamos, tema de discurso, como ha sido esta idea de turismo prioridad nacional. Las razones de Estado que se dieron para hacer Cancún, un poco lo mencionaba Sigfrido, yo me imagino, me cuentan, he leído, ¿verdad?, que tenía que ver con un problema estructural de balanza de pagos. Entonces, se toma una serie de decisiones a partir de modelos que no necesariamente existían. Y el Fonatur de hoy pues no tiene nada que ver con el Fonatur de entonces. La voluntad política de hacer las cosas no tiene nada que ver con la que se tenía entonces. Se hizo lo que se tenía que hacer. No había pretextos, no había una limitación como esto que señala Rosario, que una ley dice una cosa, que otra ley dice otra cosa, porque había voluntad política. El país ha cambiado para bien en términos políticos, en términos de democracia, pero eso supone un costo adicional para sacar adelante una política como la que tenemos ahora. Hoy me parece que el tema central de la agenda se llama combate a la pobreza en un país donde el 70% de los municipios sigue viviendo en niveles de marginación medio alto y muy alto. Ese es el tema. En donde 50 municipios del país tienen condiciones peores de marginación que las que vive Haití. Ese es el tema. Si el turismo ha sido capaz de demostrar en los hechos que puede generar desarrollo, bueno, pues es una alternativa para este país en donde, por cierto, hay pocas otras alternativas. Me parece entonces que esta discusión de la Secretaría de Turismo es que da igual, con toda franqueza, en tanto no podamos resolver el otro tema, el verdadero tema de la voluntad política. En este momento hay 3 países en el mundo, 2 países y uno que es una parte de un país, que están dando la nota en cómo hacer política turística. Uno se llama Marruecos, en donde la voluntad es el rey. Entonces le dicen, sí, mi rey, hacemos las cosas y salen las cosas. Y Marruecos tiene una evolución espectacular en materia turística. Turquía, lugar número 18 en la lista de países más visitados en 2000, lugar número 7 el año pasado. Hay una voluntad política y además, cuando era el lugar 18, un año antes hubo prácticamente un golpe de Estado en ese país. Se pusieron las pilas, se alinearon los astros e hicieron las cosas. Dubái, creo que no hay Semarnat en Dubái, creo. Se hacen las cosas que se tienen que hacer. Entonces me parece que mientras sigamos haciendo trampa, jugando solitario, pues no se van a hacer las cosas que se tienen que hacer. No es, digo, entiendo el punto de Miguel en esta relatoría. Yo creo que no es un tema de continuidad de personas. Fidel Castro estuvo muchos años dando continuidad a una propuesta y esa no es la solución, es una continuidad de proyecto y de capacidad de asumir que las condiciones cambian como cambiaron para Fonatur. Yo creo pues que
que sea o que no sea una Secretaría de Turismo va bien, pero al final de cuentas, si el turismo es instrumental, a su vez la Secretaría de Turismo es un instrumento de la política turística. El gran tema es, bueno, pues, efectivamente, el que seamos capaces de dotar en una visión de Estado a la Secretaría de Turismo del respaldo político, que eso es justamente lo que estaría haciendo falta. Muchas gracias. Gracias, Paco. Quizás podríamos abrir el debate a partir de esta última intervención que hace Paco, sé que estamos sobre el tiempo, pero en esta parte de la política, de la visión de Estado, de cómo traducir en los hechos esta visión de Estado y sobre todo esta voluntad real. A lo mejor en este momento habría que hacerla vinculativa porque me parece que a lo mejor no tenemos otro camino, es un poco como la política de género. A muchas mujeres no les gusta la política o no nos gusta la política de género porque siempre a las reuniones solamente vamos las mujeres, ¿no? Entonces las políticas de género siempre vamos solo las mujeres y entonces no trascendemos más allá de que nosotras que ya sabemos del tema. Y me parece que a veces en el turismo sucede lo mismo. Es esta reflexión, cómo hacerla trascender para los que son los tomadores de decisión, hacerla verdaderamente una herramienta de combate a la pobreza desde una perspectiva social, no solamente asociarla a desarrollo económico, a zonas de alto poder adquisitivo, a esta visión de que solamente beneficia a unos, de que hay otros problemas más graves desde la visión de Estado. Y ahí quizás yo pediría la intervención del diputado Joaquín en la responsabilidad que le toca también al legislativo desde esta política de Estado, porque bueno, finalmente ahí hay un componente básico de cómo reestructurar desde a lo mejor una reforma de otro nivel, esta visión, a lo mejor ahorita con candado, para que de alguna manera retome este camino, ¿no? Sí, coincido plenamente con Paco en que definitivamente tiene que ser el objetivo primordial el combatir a la pobreza. El turismo en este momento tiene que ser parte de ello, tiene que dar para el desarrollo social, porque hablar solamente de generar más turismo, de tener más turistas, de tener más divisas, pues no es suficiente hasta que lo podemos aterrizar en eso, cómo llega a la gente, cómo se puede realmente trabajar en bien de un país que requiere hoy de todo el apoyo para poder sacar a su población de la pobreza. Y el lograr que se convierta el turismo en prioridad nacional realmente sí tiene mucho que ver con la voluntad política. Hablaban ayer los exsecretarios también de que habría que esperar a que terminara el periodo, este sexenio, ¿no? Porque durante este sexenio difícilmente vamos a ver algún cambio en esa voluntad o en el deseo de que realmente haya el apoyo al turismo. Creo que desde el punto de vista legislativo tenemos hoy la obligación de trabajar en revisar efectivamente la forma en la que el turismo está afectando a esa parte, a ese sector económico y ese apoyo económico que el país debe de tener. Llevarlo a rango constitucional. Hemos hablado algunas veces de esto, ha sido difícil a veces el dar a entender por qué el hecho de tratar de llevarlo a ese rango constitucional como actividad prioritaria. ¿Por qué meterlo a la Constitución? No solamente desde el punto de vista administrativo como hoy está, que es reconocido como parte administrativa de la actividad económica en México, pero hacerlo realmente una actividad productiva, una actividad que esté considerada ahí dentro y que permita, primero, el que sea reconocida como tal, reconocida no solamente por quienes sabemos de turismo, como dijo Rosario en su momento, sino que sea para toda la población el saber que el turismo tiene que ser esa actividad prioritaria. Y además que ese cambio constitucional permita también que podamos ir en búsqueda de un mayor presupuesto en inversión pública para el sector turístico. Porque hoy vamos a seguir peleando por esos 3,000, 4,000 millones de pesos que el sector tiene, pero que está todavía muy por debajo de cualquier otro sector económico que tiene el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Solamente Conaculta tiene 12,000 millones de pesos al año, el ramo 21 de la Secretaría de Turismo
tiene 3.970 millones de pesos y solamente 1.907 millones de pesos van para inversión de infraestructura turística de los estados y los municipios. El turismo genera 2.5 millones de empleos de manera directa y esos empleos que genera el sector dan mucho en que la gente pueda participar en ello en autoempleo. No es necesario siempre la inversión en grandes empresas. Participan mucho las mujeres, participan mucho los grupos de gente con capacidades diferentes. En fin, el turismo es muy importante para ello. Y por eso vale la pena que los mexicanos tengamos derecho a hacer turismo, que tengamos el derecho a que el turismo sea esa actividad prioritaria que tiene que contribuir a que la economía del país crezca y logre, por lo tanto, combatir a la pobreza y generar mayor desarrollo social. No sé, Miguel, si continuáramos con esta línea, ¿cómo construir, más allá, como decíamos, de las cifras, esta visión, ¿no?, desde el punto de vista de los Llegando a la ronda de las propuestas concretas, yo siento que hay 4 vertientes que hay que atacar para mejorar la problemática. La primera es desde la campaña presidencial. En la campaña presidencial los diferentes partidos políticos proponen reuniones temáticas donde invitan a especialistas, técnicos, expertos y de todas las áreas de los sectores público, privado, social. Y ahí es en ese momento cuando se propone la auténtica problemática del sector. Quizás son 100 puntos, por decirles alguna idea. Esos 100 puntos vienen siendo el 100% de la problemática, porque todos la sabemos, todas las áreas, los de líneas aéreas, los de transporte, los guías, los académicos, etcétera. Una vez que se tiene la esencia, en la campaña se recopila y se hace las bases de coordinación de un plan de gobierno. Ese es el 100% a solucionar, pero posteriormente viene a dónde se falsea. Hay por ahí, qué bueno que hay 8 diputados de la Comisión de Turismo. Luego se inventa la ley de planeación. Y en la ley de planeación, ¿qué quiere decir? Que los planes se hacen desde el gobierno. Y ya los secretarios de Estado vuelven a invitar a otra consulta. Consultan a los consultados, pero en esta ocasión la consulta va dirigida. Te consulto e invito a que me digas lo que quiero escuchar. Y de esos 100 puntos de origen de campaña, quizá llegan 30 y son los que realmente se ponen en el programa operativo anual. En ese momento, pues vienen los tradicionales informes, se ha avanzado con el 30%, con el 20%, hasta que dicen misión cumplida, y seguimos peor. ¿Por qué? Porque del 100%, cuando hay problemas coyunturales que se van dando a lo largo del sexenio, se aumentan a 150 puntos, que son los que hay que resolver. Entonces ahí la primera propuesta a los señores diputados es modificar la ley de planeación para que realmente los programas de campaña y la esencia real de la problemática se ponga íntegro en los programas de gobierno. Pero como hay programas ahí que dice es que aquí me están hablando que tengo una problemática que resolver con el INAH, entonces ya ahí no tengo capacidad de mando como sector, entonces mejor ese punto no lo ponemos, y ahí es donde se va falseando el programa de gobierno. Y así como el sector en todas las áreas. Entonces, primer propuesta es modificar la ley de planeación para que los programas, que las propuestas desde el gobierno y la problemática actual sea la que se incluya en los planes de desarrollo específicos sectoriales. 1. Por el otro caminito, pues sí, ya si ya se decidió que este sector, qué bueno, pues ahora hay que seguir fortaleciéndola con el reglamento e ir modificando la ley de los huecos que posiblemente se tengan, pero ya sobre la materia, no dándole tanta vuelta. Y si ya hemos tenido éxito en el pasado, cuando se inventó Fonatur,
cuando se inventó el Consejo o las estrategias de comercialización, caray, vamos una vez más, porque el Fonatur dio excelentes resultados en el inicio, en una banca de primer piso, tenía asignado 760 millones de dólares, creo, ¿verdad? Y cada año, bueno, pero en la época del inicio. Entonces eran inversiones ancla que servía para hacer los emporios que hoy vemos como Cancún. Y poco a poco se fue disminuyendo hasta quedar Fonatur como jardinero de los centros integralmente planeados. Pero también ahí hay que quitar la filosofía faraónica de los egipcios. En Egipto, el faraón Tutankamón decía, para la posteridad quiero la pirámide, tal. Y así daban los grandes monumentos. Y aquí cada vez hay que hacer más centros integralmente planeados. Yo creo que hay que consolidar lo existente. Ahí tenemos un Huatulco que de pronto, pues vamos a hacer el relanzamiento a los 25 años, porque hicimos un Huatulco, pero se nos olvidó la carretera y la pista aérea para que recibieran aviones grandes. Loreto Nopoló, ahí está el desarrollo, ahí están los millones enterrados, pero está estático. Yo creo que estamos hoy en día con un gran problema, y se lo dije ayer al secretario del Trabajo, 2,5 millones de desempleos y la válvula de escape que se cierra de los 450,000 mexicanos que ya no van a Estados Unidos, ya no estamos para estar inventando nuevos polos. Hay que consolidar lo existente para generar mayor empleo en el corto plazo para desactivar la bomba de tiempo que tenemos. Y en tercer lugar, pues el Consejo de Promoción, que sea realmente la base de la esencia por el cual fue fundado, que el sector privado sea quien tenga que ver en las decisiones y despolitizarlo. Es decir, hay que darle una vitamina al enfermo para quitar la arteriosclerosis política de la cual atraviesa nuestro país. Y de esa forma volveremos a marchar como veníamos viendo. El turismo lo supimos conducir, se consolidó, pero de pronto empezó a caer porque empezamos a inventar. No hay que inventar el hilo negro, ese ya está inventado, hay que consolidar lo existente y lo que nos funcionó, mejorarlo. Los secretarios hablaban, algunos de ellos, sobre un gran acuerdo nacional. A mí me parece que hay un gran capital de inteligencia, digamos, turística, por llamarla de alguna manera. Hay mucha información, hay gente conocedora, con experiencia, y un gran capital de recurso humano para poder aportar, digamos, hacia una orientación. Hay quienes piensan que a lo mejor crear una comisión en donde todo el mundo se reúna. Ha habido comisiones ejecutivas, intersecretariales, gabinetes, grupos. Vamos, el nombre ha variado en la historia, pero parece que esto no necesariamente. Si queremos crear una institución para darle continuidad a este proceso, ¿serviría de algún gran plan? ¿O a dónde tiene que plasmarse esta visión de la política de Estado? Yo quisiera irme al terreno de lo práctico, porque aquí se nos pide eso, ¿qué cambiar? ¿Cómo cambiar? Y déjenme partir de una premisa, como dicen los economistas. Partamos del supuesto que hay voluntad política y de que tenemos una visión y una política de Estado. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de las instituciones públicas dedicadas a la actividad turística? Yo creo que, yo pensaba en 5 puntos que quisiera compartir con ustedes. El primero, no me queda la menor duda de que una función básica de turismo, o quien sea la cabeza del sector en México para las políticas turísticas, debiese ser la planeación. La planeación integral, ya se decía ayer en la mesa de los secretarios, no planeaciones de corto plazo, sino planeaciones de gran visión, no solamente dictadas por el gobierno, sino una planeación integral, estratégica de largo plazo, armonizada con los empresarios y con los otros ámbitos de gobierno. Segundo rol que yo vería en las instituciones públicas para apoyo al turismo sería el de dotación de infraestructura, como aquí bien lo decía Sigfrido. Pero participando en la política aeroportuaria, portuaria, carretera, en la dotación de servicios públicos suficientes para los municipios turísticos, no solamente para la parte pública, no para la parte turística, sino para las poblaciones de apoyo, proveer vivienda, proveer rellenos sanitarios,
basura, etcétera, agua. Es decir, una Secretaría de Turismo que armonice la generación de infraestructura, infraestructura básica que garantice el desarrollo sustentable de los destinos. Tercero, una entidad facilitadora. Decía yo y lo sostengo, esta es una actividad más empresarial que de gobierno, pero al gobierno le toca hacer que a ustedes los empresarios les resulte más fácil su tarea, que no tengan que enfrentarse a los Semarnats y a los Profepas, que no tengan que enfrentarse a tantas instancias de gobierno que están obstaculizando, lo puedo decir abiertamente, obstaculizando la inversión privada. Y no solamente ustedes inversionistas, sino también habría que trabajar muy fuerte para facilitar el libre flujo de personas, de aeronaves, de embarcaciones, de vehículos, que pueda entrar a nuestro país, salir de nuestro país y circular dentro de nuestro país ese tipo de medios de transporte y de personas bajo diferentes modalidades. Un cuarto tema sería desde luego la promoción. Ya tenemos un instituto hecho para ello. Desde luego que habría que trabajar para desburocratizarlo, para eliminar la enorme normatividad pública que tiene, pero dotarlo de herramientas ágiles que le permitan realmente responder como una agencia de relaciones públicas, con un dinamismo y una flexibilidad extraordinaria, que le permitan planear y promover a México de manera integral, tanto al interior como al exterior del país. Y un quinto punto que no se ha tocado aquí ni se tocó ayer, que es básico, es en la calidad del servicio. Desde luego hablamos de competitividad ayer y parte de la competitividad y la calidad. Yo creo que debe retomar el gobierno como actividad rectora del turismo un liderazgo en capacitación, en calidad, en educación turística, en conciencia turística, porque es muy difícil traer un turista, pero es más difícil conservarlo. Entonces tenemos que trabajar con el mismo ímpetu que trabajamos en promoción para lograr que el turista que viene a México y para nosotros mexicanos que viajamos dentro de México nos convenzamos de nuestro producto, que tengamos el mejor producto, en la mejor entrega, al mejor precio y en la mejor calidad. Y cuando hablo de calidad no hablo de lujo, hablo de todos los estratos de calidades, todos los diferentes segmentos de productos y de mercados reciban servicios integrales de calidad. Yo diría, Rosario, haciendo un resumen, que si pudiéramos orientar a las instituciones públicas de turismo en esos 5 temas, planeación, infraestructura, facilitación, promoción y calidad o competitividad, podremos dar pasos diferentes a los que hasta ahora hemos dado. Para continuar, por supuesto, le pediría, ingeniero, con todo lo que se ha expresado, si hoy pudiéramos tener la posibilidad de decidir, ¿verdad?, quién pudiera ser el secretario de Turismo, si es que en su momento habrá otro, ¿verdad?, si pudiéramos decidir o definir, y tuviera la capacidad de instrumentar, un mundo ideal, ¿verdad?, una serie de acciones en beneficio de la actividad, y dijera, estoy sentado aquí, quiero saber qué es lo que tengo que hacer, porque tengo facultades para ello. A lo mejor le voy a pedir al presidente que lance un plan estratégico integral para el turismo, que incluya responsabilidades para Hacienda, pero responsabilidades para la Secretaría de Comunicaciones, pero voy a mandar un paquete legislativo de 20 leyes para modificarlas y tal, y les voy a pedir presupuesto, y voy a organizar. Yo recuerdo cuando empezó todo este movimiento del medio ambiente y se hablaba de elevarlo a reforma constitucional, la verdad sonaba muy extraño, y hoy está metido absolutamente en todas las actividades, absolutamente a nivel federal, estatal y municipal. Lo lograron, fueron trabajando, claro, el ámbito internacional les ha permitido, pero ¿sería esto suficiente? Podría ser como una carta, digamos, idónea de quien tuviera la posibilidad de hacerlo, porque si hablamos de que la ley eso no es suficiente, hoy la ley le permitiría al secretario hacer eso. Le permitiría pedirle al presidente una agenda integral transversal, le permitiría mandar una agenda legislativa de cambios para, con estos 5 ejes, trabajar en infraestructura, en inversión, en calidad, en competitividad. Digamos, a lo mejor con esta misma secretaría podríamos hacer esto, hablando de que además hay otras réplicas, como mencionaba Miguel, de diferentes instancias a nivel local. Eso sería quizás una salida para plantear a lo mejor en los próximos tiempos electorales. La Secretaría, en este momento,
tiene como instrumentos, herramientas la ley. La ley que más que la anterior, mucho más, le permite la interlocución con Hacienda, con comunicaciones, con todos, para que evitar que hagan cosas que afecten al turismo. Ahora lo dice con más precisión. El problema es cómo implementarlo para que le hagan caso, ¿no? Tiene un consejo consultivo, que como el gabinete turístico se diseñó para que las políticas de Estado federales no atropellaran al turismo y al contrario lo promovieran. Ese debe ser un órgano que debe reunirse. Sin embargo, en la ley no se puso la obligación de cada cuánto tenía que reunirse. Eso ya es una base mala, porque con Fox se reunió una vez y con el presidente Zedillo 2 veces, nada más para darles idea. Si no hay en la ley una obligación, y en eso está mala ley, no sirve. Tiene la Comisión Ejecutiva de Turismo. La Comisión Ejecutiva de Turismo sirve para romper los cuellos de botella, que en tal aduana se decidió parar el barco y no lo dejan pasar, cosas de ese tipo que tienen que resolverse. Eso debería ponerse en la ley también, modificarse, cada cuánto tiene que reunirse y qué obligatoriedad, y que sus resoluciones son obligatorias, para que en la siguiente informen. Eso es implementación para que las cosas funcionen. Fonatur se le quitó la facultad de prestar dinero a los hoteles. Esa la tenía y la tuvo, ya se la habían quitado en la práctica, pero ahora se la quitaron en la ley. Creo que debe devolvérsela, porque Fonatur logró crear 250,000 cuartos de hotel con financiamiento, cosa que no han logrado ni Bancomex ni Nafinsa, que no ven el problema que requiere la iniciativa privada. Eso habría que cambiárselo. Otra cosa muy importante es cambiar la orientación de Fonatur. Fonatur es un fondo de fomento al turismo, originalmente. Se volvió un fondo de fomento inmobiliario, porque le obligaron a pagar sus sueldos vendiendo los terrenos. Entonces se volvió autosuficiente. Con sus terrenos pagaba el sueldo de sus dirigentes, a nadie le importaba el asunto y vivían todos muy felices hasta que se le acabaron los terrenos. Lo cual es una estupidez, ¿verdad? Porque ¿para qué creamos eso? Tenía que haber puesto los terrenos al servicio de la inversión y financiar las inversiones. Eso lo perdió. Y ahora, hoy en la mañana, nos presentó Fonatur el proyecto de Teacapán, donde va a haber canchas de tenis, de golf, marinas, miles de cosas, y además terrenos para condominios y residencias. No mencionaron la palabra hoteles. Tuve que preguntarle si acaso había alguna zona turística en ese proyecto inmobiliario donde hubiera un hotel. Porque la única diferencia entre Cancún y los otros 5 centros turísticos internamente planeados es que aquí se obligó a construir hoteles, no condominios. Y en Ixtapa tienen más cuartos de condominio que de hotel, y tienen 4,000 cuartos y empezamos al mismo tiempo. Y en Loreto no tienen más que 300 cuartos y se vendió todo para casas para residenciales, para retirados. Caray, eso del condominio no es un fondo de fomento condominial, es un fondo de fomento al turismo. Eso también habría que cambiarlo en Fonatur. Y lo último, ¿cómo hacemos para crear esa conciencia turística? Yo creo que ya la IP y los diputados y senadores agarramos boleto en defender al turismo frente a la presidencia de la República. Ahorita hay 2 posibilidades, o nos escondemos para no seguir la bronca o la agarramos de frente. Y yo creo que ya llegó el momento de agarrarla de frente. Si están ustedes, señores diputados, convencidos de esto, vamos a hacer lo que quieren los exsecretarios de un acuerdo nacional, mediante reuniones, mediante comités, yendo al Consejo Consultivo de Turismo, pero planteando esto, la necesidad de dar empleo a través del turismo, de financiar esto y de que los financiamientos, que el dinero para Fonatur esté etiquetado a desarrollar centros turísticos. Creo que se puede y es conveniente hacerlo. Bueno, aquí hay propuestas muy interesantes, pero retomaría lo del acuerdo
este acuerdo nacional, alianza nacional, vamos, como le queramos denominar, en donde trascienda, ¿no? A mí me encantaría una alianza donde estuvieran sentados todos los secretarios con el presidente escuchando esta voluntad. Pero también te preguntaría qué pasa con la función del Estado, de los gobernadores, vamos, del Ejecutivo estatal, de los actores locales, de los actores municipales, ¿no? En donde el actor municipal es muy importante porque es el que tiene facultades, por ejemplo, en materia de uso de suelo y da la orientación en muchos casos al destino y al desarrollo en la infraestructura. ¿Qué pasa con ese ámbito local en donde hoy tiene facultades para legislar en materia turística, en donde hoy de manera autonómica puede acceder a una serie de recursos? ¿Qué quiero decir con esto? Que habría también la posibilidad de algunos ejercicios a este nivel que no tendrían que depender necesariamente de la voluntad nacional. ¿Qué pasa con este ámbito, tú que has tenido la experiencia de este nivel local? Porque creo que no se ha abordado aquí ahora en la reflexión. Gracias, Rosario. Bueno, yo creo que aquí me parece que es importante retomar los 5 ejes que maneja Lalo, la propuesta de la nueva ley de turismo, y yo creo que son instrumentos suficientes. Bueno, lo que manejó Lalo son simplemente los ejes en los cuales se podría desarrollar el turismo. Pero con el marco de una ley como está ahorita planteada, que yo creo que es suficiente para que trabaje el sector turismo, con los 5 ejes que se manejaron ahorita, yo haría una reflexión. Yo creo que tanto a nivel estatal como municipal, como federal, el papel del sector privado tiene que jugar un papel preponderante, ¿no? Yo no me imagino un sector privado ajeno a los planes de promoción, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una reflexión. Siempre hemos estado esperando que el gobierno lo ponga todo, ¿no? Yo creo que en muchos casos proyectos de promoción también deberían de tener una participación. Y tenemos casos concretos como la Maison de la France, en donde había una participación de muchísimos prestadores de servicios y no necesariamente turísticos, ¿no? En la parte de infraestructura, yo creo que Fonatur jugó un papel básico porque desarrolló la base para que todo el mundo empezara a hacer la inversión. Y yo haría una pequeña reflexión para hacer un análisis de lo que pasó aquí. La primera etapa de Cancún costó $45 millones. Eso fue el arranque de este polo de desarrollo. Fueron 20 de recursos fiscales, fueron 22 o 23 del crédito del BID. Y con eso se ha generado una población de 1 millón de habitantes, una población flotante de cerca de 100,000 personas diarias, hay 350,000 empleos, se capta el 33% de las divisas. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo que salió tan bien? Y yo digo, bueno, ¿la parte oficial fue la que detonó o el complemento? Porque si yo hago el cálculo de los 27,000 cuartos que hay aquí, ¿no?, más los 40,000 que están en la Riviera, pues ya estamos hablando de más de 60,000 cuartos. Y eso es una inversión enorme, ¿no?, que no tiene nada que ver con aquellos 40 millones originales que se invirtieron aquí y que aunque se hayan seguido invirtiendo para hacer infraestructura y que Fonatur siga manteniendo los desarrollos como unos buenos jardines, ¿no?, yo pienso que el sector privado, ¿no?, con elementos para detonar, es el que juega el papel más importante. Yo siento que lo que hemos platicado aquí de las funciones de la Secretaría y lo que escucho siempre que estamos en una reunión, estuvimos el viernes pasado estuvimos precisamente en el plan estatal para hacer el plan estatal de desarrollo de San Luis Potosí, y escuchas lo mismo que escuchábamos hace 40 años, ¿no? Bueno, creo que las gasolineras ya no son objeto tanto de crítica, ¿no? Pero los baños y todo lo que se sigue platicando, yo creo que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Y los que resuelven el problema es la iniciativa privada. Yo creo que el papel del gobierno en sus 3 niveles es poner las bases para que se haga el desarrollo. Yo creo que hay ya ejemplos muy claros de que el sector privado puede desarrollar las cosas y lo hace bastante bien, ¿no? Pero yo creo que sí necesita de la facilitación de la parte oficial para que esto siga mejor. Como se ha reiterado aquí, un Fonatur que ya no tiene instrumento para financiar es una pérdida fatal ahí en ese esquema de desarrollo. Y me preguntaba Fernando el otro día que cómo había crecido la parte aquí de Huatul con el 82, 88, que fue un brinco
creo que de 6,000 o 7,000 cuartos a casi 18,000. Fue un desarrollo súper acelerado. ¿Qué pasó, no? Bueno, pues que se estaba creciendo bien, se estaban poniendo bien las bases de la infraestructura, ¿no? Y además tuvimos instrumentos de política muy importantes como fueron los swaps, como fueron los estímulos fiscales para el desarrollo, había el financiamiento y también hubo una devaluación que mucho les ayudó porque tuvieron una utilidad bruta de operación del 60% aquí algunos compañeros, pero yo creo que estaban sentadas las bases para que se hiciera el desarrollo. Cuando esto sucede, la iniciativa privada responde y responde muy bien. Y yo creo que ya en el caso de Cancún, en el caso de Los Cabos, en el caso de Vallarta, hay ejemplos muy claros de que el sector privado toma su papel para desarrollar el turismo. Muchas gracias. No sé, Paco, si quisieras comenzar con unas breves conclusiones, me gustaría pedirte si esto es posible, pero quizás retomando lo que se ha dicho, hablamos de que, bueno, finalmente tenemos una ley hoy general que permite reglas o más o menos establece reglas para actuación. Tenemos una secretaría que bien y mal tiene mejores instrumentos o por lo menos tiene más elementos para poder coordinarse. Si esto fuese así, volvemos al tema de la voluntad y la voluntad traducida en estos ejes estratégicos, pero volveríamos otra vez a que sabemos muy bien los qués de lo que estamos identificando, pero parece que nos faltan los cómo, ¿no? Porque esta voluntad tenemos que encontrarle un camino en lo concreto. De lo contrario, insisto, me parece que los instrumentos y las herramientas allí están, ¿no? Allí están, y la orientación no le encuentro. Si acaso valdría la pena de verdad hacer una reflexión de una gran agenda nacional para el turismo, que yo diría que parta o que la diseñe quienes no son turisteros, a ver si así los involucramos para tomar decisiones en otro sentido. Tenemos ley, sí. Me parece que no la que quisiéramos, pero tenemos una ley. Tenemos secretaría, sí. No la que quisiéramos, pero tenemos una secretaría. Y lo que parece que quisiéramos todos es una voluntad política. Digamos, como se habla en este lenguaje elaborado de los consultores, tenemos un área de oportunidad, ¿no? Por no decir que están muy malas cosas. Tenemos un área de oportunidad en la parte de la voluntad política. Y me parece que ese es el gran tema. A mí me entusiasma ver cómo un grupo como como el de ayer con los exsecretarios, pues en general estamos de acuerdo. O sea, no hay realmente mayores diferencias. Insisto, cuando se votó la ley en la Cámara de Diputados el año pasado, pues, creo que hubo 2 abstenciones y prácticamente fue un consenso. Entonces algo nos está haciendo falta. Tratando un poco, bueno, hay algo que me llama mucho la atención y yo creo que tiene que ver con esto. Yo digo, a lo mejor aquí en Cancún alguna vez ha pasado, pero no me acuerdo de haber visto una manifestación de turisteros en la calle, nunca. Este es un sector en donde las cosas le han ido muy bien siempre. No doy ideas. Pero me parece que podría ser un sector donde hubiera un mayor protagonismo en la definición de la política pública por parte del sector privado. En estas reflexiones me acuerdo cuando en España, en el año finales de 99, se aprueba, se hace el consenso del PICTE, Programa Integral de Calidad Turística Española, incluso antes de la elección. Y el PICTE lo aprueban todos, el gobierno y la oposición, un año antes de la elección. Viene la elección en 2000 y el PICTE es un programa que permanece para 10 años. No importaba quién fuera a ganar. En 2004 hay cambio de gobierno, hay cambio de partido en el poder y no pasa nada. Sigue en trámite el PICTE hasta 2008, que viene la necesidad de hacer un nuevo ejercicio de largo plazo, que ya se hizo y que, por cierto, participa el gobierno, sí, el central, las comunidades autonómicas, pero de alguna manera el proceso es acompañado por el sector privado, por los líderes empresariales. No por uno, no por dos, sino por los diferentes gremios que tienen que ver con una actividad que es muy fragmentada, y yo creo que aquí tenemos una pista, ¿no? No es esta una industria sencilla, es una industria muy compleja, ¿no?
Cuando se cuestiona, por ejemplo, el que por qué hay Secretaría de Turismo y no hay Secretaría de la Industria Automotriz, ¿no?, que es una de las cosas que se dijo el año pasado, pues bueno, resulta que, pues, lástima por la Secretaría de la Industria Automotriz, ¿no? Pero en esta industria, bueno, en la industria automotriz hay plantas, ¿no?, en menos de 10 estados, la industria está sentada en 3 estados, el turismo genera 4 veces más empleo que el que genera la industria automotriz, y en el turismo hay, por cada empresa vinculada con la industria automotriz, 100 empresas turísticas. En la industria automotriz hay menos de 30,000 empresas con todas las chiquitas, perdón, menos de 3,000 empresas, y en el turismo hay más de 300,000 unidades económicas. 300,000 unidades económicas nos hablan de muchísimos intereses muy diversos y de muchas preocupaciones de otra naturaleza. Tratando de ordenar un poco y efectivamente concluir como lo pide Rosario, yo creo que este tema del acuerdo sí que puede volar, ¿no? Es un tema que me parece, desde que lo he venido oyendo desde el año pasado, desde que veo esta experiencia de España del 2020, ayer les decía, de la de Gran Bretaña 2023, ¿por qué no podríamos plantearnos una cosa así, más allá de lo que pase en el terreno electoral? Yo puedo estar de acuerdo con la propuesta de los 5 puntos de Eduardo perfectamente, le faltará uno, le sobrará uno, pero en realidad no hay mayor problema ahí. El problema está en la otra parte, en esta situación de estos consensos de voluntad política. Entonces, el país cambió, la forma de hacer gestión turística cambió. En México, en 2000 había 16 débiles secretarías de turismo en los estados. Hoy prácticamente todos los estados tienen una Secretaría de Turismo, y secretarías de turismo cada vez más sólidas, con más presupuesto, con más presencia, con más atribuciones, ¿no?, con más espacio. Los destinos cada vez tienen un mayor protagonismo, ¿no? Se complica entonces el consenso, no es tan sencillo como era en 70, ¿no? En 70 se decía, háganse las cosas y se hacían, ahora se dicen, háganse las cosas y resulta que sigue habiendo Secretaría de Turismo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, me parece pues que yo creo que habría que revisar esta idea, no entrar en un terreno de protagonismos, porque me parece que hay una tentación muy grande ahí de alguien que quiera liderar este esfuerzo y decir, yo soy el de la idea y este partido se va a poner la medalla. Yo creo que no, yo creo que habría que actuar con mucha generosidad y de construir este acuerdo, pero basado en esta responsabilidad de que efectivamente tendrá respaldo político, ¿no? Tú decías hace rato, bueno, si te nombraran secretario de Turismo, a quien nombran secretario de Turismo, ¿qué es lo que harías, no? ¿Qué es lo que pedirías? Pues es que es muy sencillo, simplemente tener la voluntad política del presidente. Gracias. No sé, Alejandro, si quisieras agregar algo en 25 segundos. ¿Qué? ¿Cuánto me diste? 25. Ya perdí 5. Bueno, no, yo sigo insistiendo. Para mí el papel protagónico, cuando existen las reglas claras, el papel protagónico lo juega el sector privado. Y yo creo que aquí es tan sencillo como ver la rentabilidad de una empresa. No le puedes pedir a nadie que se vaya ahorita a un lugar en donde tiene un 40% de ocupación y tiene una tarifa de 300 pesos, ¿no? ¿Dónde se va la inversión? Pues se va donde se conjugaron los elementos, que tienes un 70% de ocupación, que puedes cobrar $140 por cuarto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si se dan las bases para poder nuevamente retomar el camino de la promoción de la inversión, y lo comentaba ahorita con Sigfrido, yo creo que es un buen camino, ¿no? Yo sigo insistiendo, la Secretaría de Turismo debe de alinear perfectamente bien los planes tanto del Consejo de Promoción como los de Fonatur. Gracias, ingeniero. Pues, usted tiene 50 segundos, ingeniero. Es que le tengo cariño al ingeniero. Una conclusión. Una conclusión. Bueno, yo me quedo con la conclusión planteada ayer por Fernando Hurtado. El Estado mexicano tiene que impulsar la actividad económica y esto lo logra invirtiendo en infraestructura, en capacitación y en financiamiento. No hay ninguna actividad que pueda desarrollarse sin financiamiento. Esto lo dijo muy claro. Las demás funciones están implícitas, que es la salud, la educación, etcétera. Pero en materia turística es infraestructura y financiamiento. Muchas gracias, ingeniero Eduardo. Gracias, muy amable. Una reflexión muy breve, tipo Sigfrido, para decir, México tiene en el turismo una extraordinaria
herramienta para el desarrollo. No podemos darnos el lujo de no avanzar en forma importante en esta actividad por los grandes beneficios que va a generar, que genera en empleo, en derrama económica y en inversión. Pongamos todos, en todo momento, toda nuestra capacidad para aprovechar este enorme potencial que tenemos en el turismo para México. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Por favor. Sí. Con los nuevos cambios que se han dado en el país, un presidente dijo, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Yo creo que no es así. Es el sector privado propone, el Legislativo dispone y el Ejecutivo facilita. Bajo esa premisa, invito a la Comisión de Turismo de la Cámara para que en coordinación con la Comisión de Turismo del Senado, como Comisiones Unidas del Congreso de la Unión, convoquen a un foro nacional a los sectores involucrados para que de una vez por todas le lleguemos al señor presidente y le digamos, para rescatar al turismo de este país, esta es la solución y además este es el camino. Y en usted ahora va a depender la facilitación de todas las acciones. Los convoco a los señores diputados para hacer esa gran reunión nacional. Sí. Carlos, si quisieras concluir. Sí. Hablaban de voluntad política hace un momento, federal. Los estados, muchos de ellos, tienen voluntad política. Y el trabajo que en cada uno de los estados del país se pueda dar, puede venir de alguna manera a ser modelo para el gobierno federal. Porque creo que en ellos está el convencimiento de que el turismo es un factor que puede mejorar la economía de sus estados y por supuesto del país. Así que yo sí tengo mucha fe en que aún antes de terminar este sexenio se puedan dar actividades y conclusiones muy importantes a favor del turismo. Y estoy convencido de que el turismo es eso, es una actividad prioritaria nacional, que vamos a trabajar todos juntos, por lo menos desde la Comisión de Turismo, ahí vamos a hacer nuestra parte y estoy seguro que los estados, los municipios, y habrá que presionar para que la Federación también lo haga, se convierta en ese sector productivo que México necesita para generar empleo, generar inversión y mejorar la economía de nuestro país. Pues muchas gracias, gracias a todos. Y para concluir solo diría, bueno, pues hablemos de turismo siempre. Perdón, Gracias. decía Miguel que si vamos a convocar a la reunión, por supuesto, así lo hacemos. Muchas gracias a todos.